Esto lo que vuelve a poner en blanco sobre negro, digamos, es bueno, ante un eventual riesgo hay que proteger y eso no está en discusión. Es una ley integral de protección a las infancias contra la violencia y la adolescencia que aborda distintas esferas de violencia a las que están expuestos niños y niñas en nuestro país. Una de los ejes es la violencia intrafamiliar y violencia de género, que los afecta directamente, y ahí es que se revisan algunos aspectos de la ley de tenencia compartida, que viene siendo como lo de mayor controversia con la oposición de alguna manera, y es un poco lo que se está debatiendo en la comisión respecto de este proyecto. Y lo que introduce son algunas modificaciones a los artículos que en su momento veíamos como más problemáticos de la ley de corresponsabilidad en la crianza, que son justamente las situaciones en que hay procesos de violencia basada en género entre las partes a la hora de la separación, y se vulneraron algunas medidas de protección que estaban establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia hasta el momento, y un poco lo que busca es ir a la redacción anterior del Código de la Niñez y la Adolescencia en el sentido de aumentar la protección. Hay uno que puntualmente recuerdo que había sido uno de los más polémicos, que era el mantenimiento de las visitas cuando había alguna denuncia y que solo en situaciones de extrema gravedad se cortaban. ¿Cuál es la nueva redacción de este artículo? Bien, ese es el artículo 4 de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, que lo que hizo fue generar el 35 bis que no estaba en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y establece un montón de incisos. Lo que se vuelve a la redacción original, que es, en ese caso se deroga el artículo, y queda como era antes, que bueno, en situaciones de violencia intrafamiliar en las cuales hay medidas de protección hacia la madre, también hay medidas de protección hacia el niño, en tanto dura la investigación. Son medidas de protección que duran 180 días, o sea, 6 meses, y normalmente cuando se constata que no hay riesgo para el niño, se levantan incluso muchísimas veces, y conozco muchísimos casos, se levantan bastante antes, en la primera audiencia posterior a la audiencia a la que se pone la medida de protección, que muchas veces sí es por teléfono, ya se levantan en caso de que no hay riesgo. Si se mantienen, generalmente es porque hay alguna percepción de riesgo. Las modificaciones que se hicieron con esta ley estaban como todas vinculadas. Hay otro artículo que también se deroga, que es el artículo 15 de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, que generaba un agravante al artículo 179 del Código Penal, que es el de falsa denuncia o testimonio falso. Y este agravante que se genera en esta ley es cuando hay un hijo en común. Y nosotros decíamos, ¿qué sentido tiene generar un agravante, o sea, una pena mayor a una falsa denuncia, cuando ya en nuestro Código Penal cualquier denuncia falsa está penada? Entonces, eso nada más y nada menos lo que hace es desestimular la denuncia en muchos casos en que sí hay situaciones de violencia, y en los que sabemos que además son situaciones que se dan en el entorno privado, que muchas veces no hay testigos, que es difícil de constatar. Todos aquellos a quienes hemos acompañado en algún contexto a hacer una denuncia de violencia basada en género, sabemos que no es la mejor apertura, depende mucho de qué oficial te tome la denuncia, la forma en que se trata a la víctima, hay muchos cuestionamientos, muchas veces se subestima la violencia porque no hay cuestiones visibles en el cuerpo de las personas, y bueno, esa es la realidad que tienen hoy las víctimas de violencia de género a la hora de ir a efectuar una denuncia. Si además metemos estas trabas que en definitiva lo que hacen es atemorizar cuando son situaciones muy complejas, y en general las víctimas tienen miedo porque viven situaciones bastante atemorizantes en su vida cotidiana y privada. Si además le ponemos esto, el riesgo es justamente invisibilizar situaciones de violencia. De hecho, ahora lo que está pasando en nuestro país es que la mayoría de los femicidios que se están efectuando no tienen denuncias previas, y es porque, bueno, hay una soledad ahí de las víctimas a la hora de poder denunciar. Pero yendo un paso atrás, lo que entienden ustedes es que los niños en situaciones de violencia de género entre parejas quedan desprotegidos a partir de esta ley. Y claro, lo que hay que hacer es revertir esa digamos, inequidad en la protección. Sí, que aparte no hay discusión. El artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia nos dice que
los niños que viven en hogares en que se ejerce violencia de género hacia su madre o la persona que está a cargo de su protección, de su cuidado, son víctimas directas de esa violencia. Y eso está en el Código de la Niñez y la Adolescencia y no fue modificado por esta ley. Pero sin embargo, estos artículos un poco contradicen esto, porque se basa justamente en el argumento, y de hecho lo plantearon así en la discusión parlamentaria, basta ver las actas de la discusión o incluso la exposición de motivos de la ley en su momento. Se basa en la premisa de que, bueno, una persona puede ser violenta con su expareja, pero no con sus hijos, y en realidad es complejo ya el solo hecho de afirmar eso porque... bueno, vivir en un hogar con violencia te hace víctima directa de esa violencia. Y además tenemos datos de la última encuesta de UNICEF sobre violencia en el hogar, que un 18,5% de los niños y niñas de nuestro país viven en hogares en el que en el último año se ejerció violencia contra su madre o la mujer a cargo de su cuidado, que no necesariamente es su madre, puede ser su abuela y demás. Por lo menos internamente ahora se volvió a reunir la bicameral femenina con todos los partidos políticos y fue un tema que se discutió, bueno, empezar a charlar de cara a esta nueva rendición de cuentas y poder de alguna manera dotar de recursos justamente la justicia, que es uno de los debes, y violencia basada en género, que siempre fue una bandera de la bicameral femenina, que ella preguntó si esto no era ir contra el principio de inocencia, y ahí quiero dejarlo bien en claro, que las medidas de protección son de la esfera del derecho de familia. Y otra cosa es el derecho penal. Entonces, el principio de inocencia es del derecho penal. No se juzga a nadie en nuestro país sin pruebas, eso es un hecho. Pero no quiere decir que ante un riesgo no se proteja, que eso es de la esfera del derecho de familia. Esto lo digo así porque es complicado, porque en estas situaciones normalmente lo que sucede es que hay como varios expedientes en distintos juzgados, salvo en los casos en que existen los juzgados de género, que justamente lo abordan todo integralmente, pero son muy poquitos juzgados en nuestro país. Y eso hace que se complejice aún más todo el proceso. Bueno, volvió a funcionar la bicameral femenina. Recuerdo perfectamente que esta ley tuvo mucho debate en la legislatura pasada, mucha discusión, finalmente se termina aprobando, pero en la bicameral han hablado, o has logrado convencer a alguna de las legisladoras que en la legislatura pasada apoyaron este proyecto con estos cambios que propones ahora. En realidad muchas de las legisladoras que estuvieron en la pasada no están en esta. Ajá. Y bueno, también eso es una oportunidad. Hubo mucha renovación, sobre todo en la Cámara de Diputados, con legisladoras que es su primera instancia como tales. Y bueno, un poco, sí, obviamente se ha charlado sobre este tema. A priori hay apertura, incluso de quienes se posicionan de forma más crítica, saben que es un problema y un debate a dar. No hay bueno, como una mirada totalmente, bueno, de negación total a la discusión, que eso ya de por sí es algo positivo. Y bueno, y sí, obviamente en la instancia de la bicameral se charló este tema, así como tantos otros, y creo que va a ser una muy buena oportunidad para poder dar un debate un poco más profundo y trascender a veces esas banderas partidarias que nos hacen, bueno, no dialogar en cuestiones que deberían sentarnos en una misma mesa más allá de nuestros partidos políticos. De hecho, yo lo decía en otra entrevista, lo bueno de la bicameral femenina también es que nos encontramos las legisladoras más allá de nuestros partidos, debatiendo entre nosotras, porque en todas las instancias de coordinación interpartidaria en la Cámara de Diputados, los coordinadores son varones, esa es una realidad y un debe. Entonces, pocas veces tenemos las mujeres, más allá de la simpatía que podamos tener en los pasillos de encontrarnos y charlar, instancias, por decir, orgánicas para debatir algunos temas más de fondo, mano a mano, lo cual ya de por sí me parece algo positivo. Y sin duda que bueno, este tema va a estar trabajado. Ya hemos recibido en la comisión, se le pidió opinión a cerca de unas 20 organizaciones, la Cátedra de Derecho Penal, Derecho de Familia, los magistrados del Uruguay, los distintos organismos que trabajan con infancias y adolescencias en nuestro país, y las respuestas han sido muy positivas, y particularmente con este tema ha sido hasta de consenso. Incluso en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hay una fuerte presencia de quienes están más alineados con el gobierno pasado, hubo una muy buena percepción de estas modificaciones en el sentido de que amplían derechos y garantías, básicamente. Así que, bueno,
nuevamente la academia y los organismos que trabajan con las infancias respaldan, así como en la legislatura pasada también se opusieron muy enfáticamente a estas modificaciones respecto de la discusión de tenencia compartida. Así que bueno, ojalá que podamos llegar a un buen puerto y que lo que se apruebe sea algo positivo y de ampliación de derechos.